¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, son las 8:02 y estamos comenzando nuestro resumen de esta mañana, día lunes. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana con 30 minutos de informaciones que comenzamos con nuestro resumen de noticias y algunos de los temas que vamos a estar adelantando en esta revisión de Agenda Económica del día de hoy. Comenzando por el hecho que va a marcar sin duda a los mercados el día de hoy, tiene que ver con el inicio de la intervención cambiaria por parte del Banco Central. Recordemos que el Instituto Emisor hizo este anuncio el jueves por la tarde. El viernes ya hubo una primera reacción, por supuesto, tras el anuncio, tras la intervención verbal. Hoy día comienza la aplicación de estos instrumentos que se va a extender hasta septiembre y que va a generar, se espera, un impacto importante en el mercado cambiario local, que ya registró el viernes la mayor caída de la historia para la moneda local. 76 pesos menos para un cierre que finalmente quedó bordeando los 970 pesos en el mercado chileno. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy día? Bueno, parte de eso es lo que vamos a revisar en la edición de hoy de Agenda Económica. En otra materia, se retoma el evento del Chile Day de manera presencial después de 2 años que estuvo suspendido esta instancia en la que se encuentra el mundo público con el sector privado. En esta ocasión será en Nueva York donde se va a desarrollar este encuentro. Ayer ya se daban los primeros pasos fuera de protocolo, digamos, fuera de programa, de los asistentes, representantes del sector público como la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, además de algunos actores privados bien relevantes que tendrán la posibilidad de discutir públicamente algunos temas y otros fuera de cámara, por supuesto, también dando importancia a la agenda de reformas que está en curso en nuestro país. Ya les contamos más en unos minutos respecto a la programación para este evento que comienza el día de hoy. Por otro lado, la confianza de los consumidores retrocedió en el último mes según un indicador que mide precisamente los niveles de confianza a nivel local en un momento extraordinariamente complejo para la economía a nivel nacional, cuando hay niveles de inflación que están por sobre el 12%, con un precio del petróleo también que ha ido impactando en los combustibles muy alto y con niveles del dólar que también están por las nubes. El indicador está reflejando, en definitiva, la incertidumbre en el mercado local. Parte de lo que vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Y esta es una buena noticia para cerrar nuestro resumen. También analizamos lo que ocurre con el precio del cobre, que hoy día afortunadamente está repuntando. 6 sesiones consecutivas de baja había marcado el metal rojo. La semana pasada fue una semana negra, en definitiva, para el mercado de los commodities en general y particular para el cobre, después de un dato negativo de crecimiento en China. Pues bien, hoy día va al alza, subiendo más de 3%. A esta hora de la mañana ya en la bolsa de metales de Londres. Vamos a revisar los datos y los fundamentos también detrás de esta alza que muestra el metal rojo en las primeras horas de transacciones de esta mañana. Y nos vamos por último a revisar lo que ha ocurrido con las bolsas en las primeras horas de esta jornada en Europa, fundamentalmente, donde están abiertas. Ya cerraron las bolsas en Asia. Vamos a ver los números para comenzar el día con ganancias importantes en Europa a esta hora de la mañana. 1,54% al alza el Eurostoxx. Londres subiendo 1,24% y más temprano en Asia, donde ya cerraron las transacciones. El CSI 300 de Shanghai muestra un crecimiento de más de 1%, mientras que el Hang Seng desde Hong Kong llegan números positivos también, 2,7% de ganancia. Esto después de una semana, la anterior, que había mostrado resultados negativos. Por ejemplo, en China, en Shanghai, la semana pasada se acumuló una caída superior al 4%. En España, más de 1% de pérdida. En Alemania, más de 1,1%. En Londres, medio punto porcentual. La semana pasada concluyó con fuertes pérdidas para el mercado europeo y asiático, en contraste con lo que había ocurrido en Chile, donde el IPSA afortunadamente había cerrado con una variación positiva la semana anterior de 0,41%. Bien, 8,6. Vamos a comenzar entonces revisando los detalles de la intervención que va a empezar a realizar el Banco Central desde el día de hoy. Los efectos del plan se notaron de inmediato el viernes. El solo anuncio de esta intervención ya generó una caída en el precio del dólar. Sin embargo, la aplicación de estos instrumentos comienza este lunes. ¿Cuán efectiva será la medida? ¿Cuánto podría variar el precio del tipo de cambio? Es lo que vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Vázquez. Es
el día decisivo y dará cuenta de los reales efectos de esta medida. Este lunes parte la intervención cambiaria del Banco Central y el mercado está expectante porque a solo horas de conocer la decisión, el dólar tuvo una baja de 70 pesos. El efecto más importante que se asociaba a expectativas precisamente se concreta el viernes y vemos cómo terminó por debajo de los 1.000 pesos el dólar durante el día viernes y ese efecto ya ocurrió, ya se concretó. El programa contempla 25.000 millones de dólares divididos en venta de dólares, instrumentos de cobertura cambiaria y un programa swap de divisas y regirá hasta el 30 de septiembre. Y a pesar de que solo el anuncio generó una baja considerable en el precio de la moneda norteamericana, persisten las dudas respecto a qué ocurrirá en los próximos días, toda vez que hay fundamentos para explicar el alza del dólar. El Banco Central con esto gana tiempo y ese ganar tiempo es muy relevante porque todos los factores externos que también monitoreamos se pueden ir ajustando y también pueden frenar esos movimientos. Una de las interrogantes se centra en la decisión de la Reserva Federal que a fines de este mes debe subir su tasa. Se estima que sería entre 75 y 100 puntos base y con ello generaría nuevamente una apreciación del dólar. De hecho, no es descartable que podamos volver a valores de 1.000 pesos. Es bueno advertir que si efectivamente esto no cambia la trayectoria del dólar, quiere decir que hay otros fundamentos que están empujando el alza al dólar y ahí nos vamos a quedar con la mala noticia que se van a perder reservas y que no va a haber efecto en la trayectoria. Sin embargo, un factor que toma fuerza y que algunos analistas creen no ha sido abordado en extenso es la incertidumbre que genera el plebiscito constituyente. Esto porque de ganar la opción apruebo, el valor de la divisa podría escalar a los 1.100 pesos y haría mucho más complejo estabilizar el tipo de cambio si está al alza. En cambio, plantean si gana la opción rechazo, la incertidumbre no desaparece, pero sí disminuye y con ello podría estabilizarse en torno a los 900. Si gana el apruebo, el dólar se va arriba a los 1.100. Si gana el rechazo, el dólar va a retroceder a los 900. O sea, no es lo mismo, no es neutro que gane uno u otro. Y a mí me parece que la devaluación del peso en un escenario que gana el apruebo es mucho más alta. El proceso en todo caso no es inmediato. La última vez que el Central intervino fue en noviembre de 2019, poco más de un mes después del estallido social y la evolución del valor fue gradual. El 17 de octubre se cotizaba en 711, el 21 de octubre en 726 y al momento del anuncio, el 28 de noviembre de ese año, estaba en 830. Al día siguiente de la comunicación redujo su precio en 25 pesos y logró alcanzar su valor más bajo el 26 de diciembre cuando cerró en 746. De ahí en más, el precio se movió en torno a los 770 hasta que en febrero de 2020 sobrepasó los 800 una vez que el avance del COVID-19 se hacía más latente. Eso lo vimos con la intervención 2019. No todo el impacto, por ejemplo, fue inmediato, sino que se fue recogiendo gradualmente en la medida que el mercado va de alguna manera absorbiendo, digamos, la gran cantidad que en este caso, ¿no es cierto?, el Banco Central va a poner sobre la mesa en el mercado, de manera tal, como ya bien decíamos, de tratar de corregir las distorsiones que en este mercado estamos viendo. Pero con la diferencia de que en la intervención del 2019 los fundamentos fueron apuntando hacia un tipo de cambio más bajo. Hoy día los fundamentos en el caso más inmediato quizás no muestran eso, entonces sí podríamos ver un alza en el tipo de cambio en los próximos días o incluso en un par de meses más. La operación parte con la venta de 1.000 millones en dólares spot, 2.500 en forward y 600 para el programa swap. Recursos que, de acuerdo al consenso del mercado, ayudarán principalmente a reducir la volatilidad. 8:11. Vamos a ir a otro tema. Como les contábamos, este lunes parte el Chile Day, este evento público-privado donde se reúnen distintos representantes del gobierno, de instituciones del Estado, con representantes del mundo empresarial fundamentalmente, en una instancia de promoción de Chile como plataforma de inversiones a nivel internacional. Se ha realizado en Londres, también en Nueva York. La gracia del evento de este año es que retoma la presencialidad después de 2 años en duda debido fundamentalmente a los efectos y los inconvenientes que generaba la pandemia para la realización de un evento de esta naturaleza. Lo interesante es el contexto en el que se va a desarrollar este encuentro que se desarrolla en Nueva York precisamente, que comienza hoy con una campanada además en Wall Street, donde se dará inicio
públicamente a esta instancia que reunirá, por ejemplo, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y a representantes del mundo empresarial, en un contexto donde este tipo de instancias de acercamiento entre el sector privado y el sector público es bien relevante cuando se discute, por ejemplo, una reforma tributaria como la que está planteando el Ejecutivo y que gravará fundamentalmente a los sectores de más altos ingresos. Instancias de este tipo, es públicamente conocido así, generan un espacio de conversación y de cierto diálogo también para ir tendiendo puentes entre aquellos sectores que se verán probablemente afectados también por este tipo de medidas, y permite a ojos de los inversionistas extranjeros entregar una mirada directa respecto a cuáles son los objetivos, por ejemplo, de la política que está llevando adelante el gobierno y también de lo que está haciendo el Banco Central por estos días en unos momentos en los que el banco está interviniendo también en el mercado cambiario. La instancia comienza el día de hoy. El ministro Marcel también dará algunas entrevistas a medios internacionales y concluye mañana en Estados Unidos. Hablemos de otro tema, 8:13. Les contábamos en nuestro resumen de la confianza de los consumidores y cómo un indicador muestra un importante retroceso a su menor nivel desde octubre de 2021. Ha llegado este indicador fundamentalmente producto del efecto de la inflación en nuestro país y de los niveles de inflación que se han visto en los últimos meses. Recordemos que el último indicador llega a un 12,5% y eso está impactando también el nivel de confianza que muestra el IPECO. Es el índice de percepción del consumidor que elabora la Universidad del Desarrollo y que cayó 6,9% respecto al mes previo, en la comparación de junio respecto a mayo. Hay distintos indicadores o mediciones más bien que elabora este indicador respecto a la situación económica actual. Por ejemplo, se percibe una caída, pero el dato más relevante probablemente tiene que ver con la visión sobre el futuro, la situación económica hacia el futuro, que muestra una nueva caída, la segunda consecutiva después de haber alcanzado un registro récord en abril pasado. Luego hay una visión mucho más pesimista también sobre la situación laboral. Cuando se pregunta sobre la perspectiva del desempleo a nivel futuro, este indicador retrocedió a niveles que no se veían desde noviembre del año pasado, cuando todavía estábamos sintiendo los coletazos más fuertes del COVID. Mientras tanto, los indicadores, cuando se descomponen por sector socioeconómico, muestran una caída mucho más fuerte en los sectores, como es evidente, los sectores de menores ingresos. Allí hay una caída aún mayor en los niveles de percepción de confianza, según publica hoy día Diario Pulso, que trae los detalles de este indicador. Entre los factores que determinan estos retrocesos, fundamentalmente se aprecia un impacto mucho más fuerte de parte de la inflación, luego de que el último dato, conocido en junio precisamente, elevara la inflación anual a un 12,5%. Por otra parte, cuando la percepción de desempleo ha mejorado con un 3,3 puntos más respecto a la medición anterior, de todas maneras se mantuvo en terreno optimista para la medición que elabora la Universidad del Desarrollo en esta materia. Un dato bien interesante pensando en cómo esto también empieza a afectar decisiones de consumo y comportamiento económico de parte de los consumidores. 8:15. Vamos a otro tema. Esta es una buena noticia. El cobre está repuntando en los mercados internacionales el día de hoy. En la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Metales, está repuntando más de 2% el metal rojo luego de una semana, la anterior, que había sido para el olvido, con niveles que no se veían desde el año 2020. 13,17% fue el registro más bajo la semana pasada para el metal rojo. Hoy día está cotizándose en $3.31 la libra y una alza superior al 2,35%. Es una buena noticia después de 6 sesiones consecutivas de retroceso para el metal rojo. Afortunadamente, hoy día hay señales en contrario. El factor que había incidido más la semana pasada tenía que ver con algunas indicaciones respecto a la marcha de la economía china, que es el principal consumidor de cobre a nivel global. Datos de contracción habían generado un escenario de más temor respecto a lo que estaba ocurriendo en el gigante asiático. Eso, al parecer,
parecer empieza a perder algo de peso, hay un rebote importante, veremos cuánto logra extenderse en todo caso este repunte para el mineral rojo. De todas maneras, este factor puede ser bien relevante para lo que ocurra con el dólar el día de hoy. Sabemos la relación entre el precio del mineral con el tipo de cambio en nuestro país, lo que podría generar una presión más fuerte todavía a la baja para el tipo de cambio en nuestro país. 8:17, nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos analizando cuáles son las perspectivas para el tipo de cambio y el efecto de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario local. Volvemos de inmediato con más. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 para analizar lo que está ocurriendo en el mercado cambiario en nuestro país. El viernes pasado, el tipo de cambio, el precio del dólar, cerró con una fuerte caída, la caída más importante que se haya visto en la historia para la divisa norteamericana, superior a los 70 pesos, y eso después del anuncio, por supuesto, que hiciera el Banco Central respecto a su intervención, que comienza el día de hoy precisamente con la aplicación ya de los instrumentos cambiarios y que de esa forma entonces podría llevar adelante una intervención relevante para tratar de frenar esta alza que había llevado al precio del dólar por sobre los 1.000 pesos. Conversamos de este tema con Ricardo Bustamante, jefe de estudios de mercado de Capitaria. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por el contacto. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por la invitación. Buenos días. Ricardo, hoy día comienza en la práctica la intervención. Lo que vimos el viernes fue recién el efecto de la intervención verbal, del anuncio. ¿Qué podemos esperar para esta primera semana, Ricardo? Mucha volatilidad. Es bastante probable que, como ha sido clásico ya cuando tenemos intervenciones, tanto como la que vivimos de Hacienda y también intervenciones del pasado, por ejemplo, cuando fue la situación de COVID-19 y también la de estallido social, que los días posteriores se genera una volatilidad mayor aún. De hecho, ya veníamos con movimientos muy fuertes en el tipo de cambio a nivel local, pero esta volatilidad se debería mantener. ¿Qué implica esto? Que encontrar una dirección clara justo posterior a esta intervención va a ser un poco más complejo. Si bien podríamos ver algún debilitamiento adicional, considerando que es una medida bastante agresiva, hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de 25.000 millones de dólares en un plazo de 2 meses. Y para que nos hagamos una idea, lo que se transa a nivel mensual, por lo menos en la Bolsa Electrónica de Chile, es aproximadamente esos 25.000 millones. Por lo tanto, es mucho el dinero que se está poniendo en juego en este caso, lo que podría apoyar algún debilitamiento mayor en los próximos días, pero pensando en el muy, muy corto plazo, Sebastián, y ya pensando en las próximas semanas que volvamos a estos fundamentos que siguen siendo alcistas para el dólar, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. O sea, ¿se podría diluir rápido el efecto del banco? Se podría diluir rápido, pero no como el de Hacienda, porque ya comenzando por la base que es 5 veces mayor esta intervención que la de Hacienda, podría mantenerse en niveles más bajos y después comenzar un proceso de alza, pero más paulatino, no tan fuerte, no tan meteórico como fue precisamente el de posterior a la intervención de Hacienda, precisamente porque es mucha la cantidad de dólares que se va a comenzar a liberar al mercado y eso va a estar apoyando que este exceso de demanda de dólares que existía en las últimas semanas sea cada vez menos y se equilibre mucho más con la oferta que vamos a estar viendo precisamente por esta liberación de dólares. Sí, Ricardo, entonces para ser bien claro, lo que el Banco Central está buscando acá es más estabilidad en las variaciones diarias, ¿no? Porque habíamos visto un alza que realmente era bien sorprendente en las últimas semanas. Efectivamente, lo que están buscando sin lugar a dudas es que el tipo de cambio no muestre estos pics tan importantes en que tuvo alzas momentáneas de 5% en un día. Estamos hablando de un par de divisas que se mueven un 5%, es demasiado. Eso es cuando viene alguna noticia extremadamente importante. Y hoy en día se estaba dando por cosas naturales del mercado y por una sobrereacción también de los inversionistas, que consideran de que hay movimientos que también están sobreexagerados. De todas maneras, la volatilidad debería mantenerse, quizás mucho menor de lo que estamos viendo en los días anteriores,
Pero lo importante es que lo que está buscando, sin lugar a duda, el Banco Central es que empieza a estabilizarse, pero en niveles por debajo de los 1.000 pesos, que era lo que más estaba preocupando precisamente la entidad monetaria. Sí, bueno, de hecho, a esta hora entiendo que ya empiezan las transacciones, están 9.44, estamos viendo información en línea también de la apertura del precio del dólar, 944, ahí lo tenemos en pantalla, Ricardo, precisamente con una caída de 3%, y como tú decías, claro, se empieza a ver el efecto durante estos primeros días. Ahora, ¿es posible, Ricardo, que veamos esta semana, por ejemplo, un precio del dólar por debajo de los 900 o es poco factible? Entendiendo que hay muchos factores que inciden y es difícil dar una cifra precisa, ¿no? No estamos para eso tampoco, pero sí para marcar esa tendencia y cuánto podría profundizarse la caída. Sí, es muy buena pregunta, Sebastián. Lo que hemos visto, por lo menos en los últimos informes de Capitalia, es que cuando viene este tipo de intervención tan importante, se puede generar una volatilidad que podría llevarlo precisamente a estos 900 pesos. Pero a eso hay que sumar algo que muy bien estás comentando tú anteriormente. El precio del cobre está rebotando hoy día, viene con un impulso ya desde el jueves, desde los mínimos del jueves. El dólar a nivel mundial está mostrando debilitamiento también después de un exceso de compras durante la semana pasada. Por lo tanto, estos factores de empezar a ver durante esta semana alguna eventual presión bajista de la cotización del dólar y también un repunte del precio del cobre, sobre todo si es que consideramos que todo este ámbito negativo con respecto a la economía mundial ya está muy internalizado y eso puede apoyar algún rebote adicional en el metal rojo. Si juntamos estos factores sumados a la intervención del Banco Central, probablemente no sería extraño, digamos, ver a un dólar en los 900 pesos, pero insisto, para después ver alzas paulatinas en que podrían volver a llegar a los 1.000 pesos sin ningún problema antes del plebiscito de salida, pero no con estos picos tan importantes como vimos la semana pasada, en que dejamos máximos históricos y probablemente esos máximos sean difíciles de batir, por lo menos en el corto plazo. Ricardo, tú hablabas de los fundamentales, ¿no? Y eso es bien interesante. ¿Podríamos especificar cuáles son los temas que hoy día están sosteniendo el precio del dólar en estos niveles en nuestro país? ¿Y son factores que pesan más a nivel externo o interno? Hoy en día son un mix de cosas, tanto lo externo como lo interno está generando estos movimientos. Lo que sí hay que considerar que en el factor externo hay factores que son generalizados para el dólar. Por ejemplo, la elevada inflación en Estados Unidos, que alcanzó máximos de poco más de 40 años. Esto está apoyando que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, continúe con su proceso de alza de tasas agresivo. ¿Qué implica esto? Que se van dólares del mundo hacia Estados Unidos, escenario que genera que el dólar se aprecie a nivel mundial porque queda menos dólares circulando. Por otra parte, tenemos la situación del cobre. A medida de que hay estas expectativas de que la economía mundial siga cayendo, y especialmente el debilitamiento que ha mostrado China, que preocupa bastante por los nuevos casos de COVID, por las nuevas medidas de confinamiento, también genera un impacto en el mercado propiamente tal del cobre. China demanda más del 50% del cobre del mundo, por lo tanto, si China está mal, hay menor demanda de cobre y ha pasado precisamente lo que hemos visto con esta fuerte caída. Estos son los factores principales en el ámbito externo y que deberían mantenerse por lo menos durante las próximas semanas. Si bien estamos viendo repuntes en la jornada de hoy y probablemente en próximas jornadas, es muy probable que la tendencia siga siendo negativa para el cobre y alcista para el dólar pensando en las próximas semanas. Y a nivel local, la incertidumbre ante el plebiscito de salida y antes de cualquier situación política o decisión del país tan importante, se genera inestabilidad, se genera incertidumbre y eso debilita la moneda local, también siendo un argumento alcista para el dólar. Por eso que creo que este efecto de baja del dólar debería ser más puntual que algo que se mantenga durante el largo plazo, Sebastián. Sí, súper interesante el análisis. Ricardo Bustamante con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Ricardo, que esté muy bien. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Buen día, hasta luego. 8,29 el precio del dólar a esta hora, entonces, como lo revisábamos recién, en 944, según la plataforma mercadosenlinea.cl. Han comenzado las transacciones con una fuerte caída entonces para el precio del dólar a nivel local, pero ya veíamos que hay que esperar algunos días para entender bien y aquilatar cuál es el peso que ha tenido la intervención del Banco Central. 8,29 cerramos esta edición de Agenda Económica, ya comenzamos en unos minutos, Noticias Express.